desde la crisis económica y las medidas de estabilidad presupuestaria en la ley de dependencia, que rebajaron los costes, rebajaron la financiación que tenían otorgada, y la introducción de copago, ha generado que compense más contratar a una trabajadora de cuidados que tener un servicio social público, porque ya el servicio de ayuda a domicilio puede ser más costoso en algunas poblaciones con el copago que contratar a una persona migrante. Y eso es realmente la convivencia, o sea, es la expulsión del sistema de dependencia de las clases medias ya. O sea, que se ha hecho como más residual para situaciones de pobreza extrema, a los que tampoco sé si les llega la demanda que tienen de cuidados a cumplir los propios servicios sociales, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Yo quería señalar uno de los temas que se han mencionado, que es el tema de la transición a otros sectores de empleo, ¿no?, que ha mencionado Raquel. No tengo una pregunta concreta, es más que nada señalar el tema, ¿no?, porque mucha gente que empieza con un trabajo en el sector del cuidado parece que va a ser un trabajo temporal y termina convirtiéndose en el trabajo. No sé si querías profundizar un poco más o comentar alguna cosa, cualquiera de las dos, en este tema. Sí, el trabajo doméstico, y sobre todo a raíz de la crisis de desempleo que estamos viviendo en España y que hemos vivido, se convirtió más en un refugio, es decir, es siempre como el colchón al que volver. Y ahí se ha visto, ¿no?, que las personas o las mujeres migrantes que habían logrado salir del régimen de interna o del externa por horas a conseguir un trabajo más regulado y con mejores condiciones laborales, pues en muchos casos han tenido que volver a trabajar en el servicio doméstico, ¿no? Eso, el trabajo cualitativo, o sea, no tengo datos que demuestren esta situación, sino experiencias del trabajo cualitativo que he realizado en estos años, ¿no?, que sí comentaban las mujeres migrantes una vuelta a ese trabajo refugio. En todo caso, siempre fue un sector muy complicado de salir, aunque también es cierto que en los últimos datos que he visto de la encuesta de población activa que he estado revisando para esta conferencia, es como que ha aumentado mucho también el porcentaje de migrantes que trabajan en hostelería y en servicios de comida rápido. O sea, es como que también yo creo que ahí es un sector, un nicho importante, ¿no? Las condiciones no creo que sean muy buenas tampoco, quizá un sector más regulado y más formalizado, pero que por ahí también está habiendo como una transición, ¿no? Se está copiando también ese sector, el servicio de comidas y bebidas rápidas o hostelería en una situación precaria, ¿no? El turismo también tira mucho en nuestro país y ahí necesitamos mano de obra. Pero Sonia ha hecho un trabajo interesante sobre este tema y seguro que tiene más para ahondar sobre él. Sí, bien. Bueno, sí, trabajamos en una investigación sobre el tema de trayectorias laborales a partir de datos de la pero ya es un trabajo previo al inicio de la crisis, con lo cual tengo más bien información un poco de corte más cualitativo que puede complementar muy bien lo que ya ha presentado Raquel. Y es cierto, el tema de la hostelería está generando mucha empleabilidad femenina. Y dentro de lo que sería, ya si hablamos estrictamente de servicio doméstico, es más difícil captar la movilidad hacia otros sectores o la mejora de las condiciones laborales. Pero si vemos el sector del cuidado en un sentido amplio, ahí sí se pueden identificar trayectorias de movilidad, de internas hacia otras condiciones que las mujeres consideran mejores, sobre todo cuando pueden trabajar como asistentas por horas para distintos domicilios. Y luego, en el caso de Cataluña, ha habido también mucha empleabilidad de mujeres a las que se les ha reconocido como cualificación sus horas de desempeño de tareas de cuidado en servicio doméstico para poderse emplearse en lo que sería todo el sector del cuidado vinculado a residencias geriátricas o empresas privadas que prestan servicio de cuidado a domicilio. Ahí, claro, a veces cuando visto desde la perspectiva de las estadísticas sería un cambio positivo en términos sobre todo de protección y de derechos laborales. Muchas veces desde la perspectiva de las propias mujeres depende, ¿no? Naturalmente cotizan al régimen general de la Seguridad Social y eso es un gran avance,
para otras no necesariamente es una prioridad, si sobre todo lo que planean o pretenden es lograr la mayor capacidad de ahorro posible para sus países de origen. Y en muchas ocasiones sí que, claro, también se producen en situaciones de condiciones laborales, aunque formales y reguladas, muy precarias, ¿no? Mujeres que están en residencias geriátricas debiendo atender a muchísimas personas al mismo tiempo. A veces se cumple el convenio de cuántas trabajadoras por planta, pero otras veces es discutible. E incluso se da, en el caso catalán, con empresas que tienen las concesiones públicas de ayuntamientos para la prestación de servicios a domicilio, que están en unas condiciones que son muchas veces inasumibles, ¿no? Que no les cuenta el tiempo de desplazamiento, que están todo el día de un lugar para otro, no pudiendo prestar el servicio con las mínimas condiciones, que eso lo vemos desde la perspectiva de la trabajadora, lógicamente, pero también tenemos todo el otro debate que sería verlo desde la perspectiva de la persona receptora, ¿no? Y en este caso no tendría ningún tipo de justificación por cuanto son concursos públicos, que si en principio aquí sí que la administración juega un papel clave, si el factor, ¿no?, que permite otorgar ese concurso público a una empresa concreta es el precio hora, el coste total del servicio, pues esto va a costa de la trabajadora, porque evidentemente aquí innovación tecnológica hoy por hoy para hacerlo a distancia o de forma teledirigida todavía no se ha inventado. No hay otra forma de incrementar la productividad y ahí sí que esto está absolutamente en manos de la administración local. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, con el cambio de gobierno, pues ese es uno de los temas que se ha planteado, ¿no? No puede ser un tema de coste, tiene que haber otros elementos para garantizar de garantía social del que el servicio se está prestando en condiciones para las personas que lo prestan y para las personas que lo reciben. Y aquí nosotros hemos trabajado con ayuntamientos y empresas con concesiones públicas, es que no pueden cumplir ni el convenio y tienen la concesión pública. Y al final, si el servicio de alguna forma les resulta rentable como empresa privada, evidentemente con la concesión pública garantizan el número de horas y lo compensan con servicio privado, porque es que no pueden cumplir el convenio para la trabajadora. Claro, si la administración local está algo que ahí sí que es suma, pero en este caso sí que lo podríamos ver como una movilidad. También en algunos colectivos de mujeres, sobre todo las que llegaron en los 90, por ejemplo en el caso catalán, mujeres peruanas, se han profesionalizado bastante dentro del sector y ya no solo estamos hablando de residencias geriátricas, sino incluso en el sector sanitario, ¿no? En términos de auxiliares, a todos los niveles. Ahí también se han identificado procesos de movilidad. En cualquier caso, los factores que son, además de las políticas, por supuesto, para mejorar esta empleabilidad, es cuál es su proyecto migratorio. Si realmente la orientación de ese proyecto está en el regreso a origen, ahí es muy difícil salir del sector, inclusive del sector de internas. Cuando el proyecto migratorio se orienta, ¿no?, desde una mayor permanencia, en este caso en España o en Cataluña, ahí sí que hay instrumentos que se pueden potenciar. El nivel educativo juega un factor, su cualificación, su nivel educativo, que a corto plazo no, porque sigue siendo servicio doméstico la puerta de entrada por excelencia, pero en el medio y en el largo plazo, naturalmente, esto juega a su favor. Las mujeres con más dificultad de empleabilidad, ya incluso dentro del servicio doméstico, en el caso sobre todo catalán, ha sido un colectivo diana, mujeres marroquíes que procedían de la inactividad laboral y que con la crisis se han incorporado, y muchas de ellas ejerciendo de sustentadoras de todo el núcleo porque el marido ha perdido el empleo y no ha tenido posibilidad de encontrarlo en otro sector. Por ejemplo, para estas mujeres la entrada al servicio doméstico no ha sido fácil. De hecho, muchos de los talleres que entidades están organizando para mejorar su empleabilidad dentro del sector están dirigidos a este perfil de mujeres que a veces pues, no conocen el idioma a pesar de haber residido mucho tiempo aquí. Y aquí sería otra vía, que en este caso de la inactividad a una entrada laboral casi forzada por la situación de crisis a este sector. En este caso no estaríamos hablando de internas, mayormente son mujeres que trabajan por horas, que tienen familia. Y ya para terminar, también lo que hemos identificado, sobre todo con el auge de los primeros años de la crisis, mujeres que abandonaban la modalidad de internas y empezaban en el trabajo sexual. Y que lo atribuían, bueno, a un tema de decir, bueno, puestos a perder, a estar en una situación casi de esclavitud, de no poder controlar mi tiempo, pues el trabajo sexual me ofrece mejores condiciones de ingresos. Y ahí sí que captar, ¿no?, que no se pueda intervenir en ofrecer otro tipo de margen, ¿no?, de
de expectativas, pero en este caso sí que lo vimos en algunas mujeres latinoamericanas. Decir, bueno, el servicio doméstico interno no le veo salida, así no puedo seguir, y encontrar está muy segmentado el trabajo sexual, por supuesto hay mujeres que están arriesgando su vida todos los días, ¿no? Pero encontrar alguna modalidad en la cual ellas perciben desde su subjetividad que tienen una mayor autonomía en el control de su tiempo, ¿no? Y de su intimidad, aunque pueda parecer paradójico, pero también vimos. Yo creo que hay trayectorias muy diversas, pero la más habitual sería promocionarse en cuanto a la adquisición de derechos laborales dentro del mismo sector. Bueno, aunque no estoy en la parte de intervención, pero sí hacer aquí un apunte que en el caso de País Vasco tenemos la encuesta de población inmigrante en Euskadi, la EPIE, que nos proporciona bastante información a este respecto, y tenemos la encuesta de 2010 y 2014. Es pública, es una encuesta que se realiza desde el Gobierno vasco y que funciona como un censo de población de origen extranjero, y ahí una de las cuestiones que se reflejaba entre el año 2010 y 2014 es que el servicio doméstico entre las mujeres aumentó considerablemente, y bajaba, por ejemplo, el sector de la hostelería frente a el caso de los hombres, en el que bueno, pues la construcción, con el impacto de la crisis, bajaba de manera importante, y ellos se dirigían más hacia el sector, por ejemplo, de la hostelería o el comercio, que fueron esos nichos donde se reubicaron. Y es un dato general, pero bueno, esto nos ofrece la encuesta. Bueno, primero quisiera agradecer a Ikuspegi por haber organizado esto, sobre todo este formato tan sui generis, con este ilustrador ahí que estoy gozando de toda esta síntesis, ¿no?, de esta manera tan gráfica. Y luego pues también felicitar a Sonia y a Raquel por sus exposiciones interesantes, datos también. Bueno, un poco siempre pues, este tema de la cadena del autocuidado creo que es algo que impacta sobre todo porque es una gran verdad, ¿no? Y yo diría, no solamente por ahí, sino que también, no solamente lo que revela esto, es también una precarización, ¿no es cierto?, laboral, donde estamos asumidas las mujeres, ¿no?, en toda esta cadena, no solamente en la cadena de cuidados. Entonces es el pago de la paga, pero igualmente esa persona que contrata, igualmente incluida, digamos, en el ámbito laboral formal, también pues tenemos que estar expuesta a esa precarización. Bien, un poco quisiera preguntarles qué tipo si hay un estudio que hable sobre los porcentajes de estas personas que trabajan en esta actividad, que están cotizando, que cotizan a la seguridad social, ¿no es cierto?, de cara un poco, porque mirar que esto es un tema, como tú decías, ¿no es cierto?, hay un imaginario, unas preferencias, a lo mejor contratar a mano de obra, digamos, latinoamericana, pero porque claro, hay una calidez, ¿no es cierto?, en el tema de la atención. Esto lo que produce es que las personas adultas mayores se encariñen, ¿no es cierto?, con este tipo de cuidados, y generalmente pueden irse 10, 15 años, esa misma persona puede cuidar a esa persona tantos años. Por eso, yo quisiera también como poner acá la otra cuestión, hablaríamos de una cadena de solidaridades, diría yo también, ¿no? O sea, ahora estas personas que vienen entre 40 y 45 años, migrantes a cuidar, se van a quedar acá, van a tener su proyecto de vida, vienen con hijos, estos hijos también se enganchan ya en el sistema formal, o sea, la asimilación perfecta. Y luego, ¿cómo es lo que, digamos, si hay alguna, entiendo que será a través de esto, de las cotizaciones, donde estas personas puedan tener una formalidad y que envejezcan en el país de llegada, digamos, pero con algunas condiciones mínimas de eso, de seguridad social, para el tema de vejez.
Eso quería como preguntarles si es que hay algún estudio sobre eso, algunas estadísticas que nos pueden dar algunas muestras, digamos, de cómo. Y tal vez lo que tú decías, esta ley de dependencia, ¿no? Puede ser a lo mejor como una posibilidad ahí, tiene que ser reformada y quizás pues por allí, porque claro, si bien otorgan esta paga, digamos, a las personas familiares de estas personas adultos mayores, de alguna manera se entendería que a veces también no podrán, porque la población sigue subiendo en edad y no van a poder, obviamente, afrontar estas de la familia, ¿no? Y tendrán que asumir que tiene que ser una persona externa, ¿no? Entonces ahí veo yo como un nicho para poder también como regularizar esto desde este tema con visión a una cotización que puedan ser personas aportantes de manera oficial, digamos. Eso, gracias. Sí, gracias por la intervención. Sí hay algunos estudios sobre el tema. Yo creo que uno de los más recientes es uno que ha financiado la OIT y que ha sido llevado a cabo por Magdalena Díaz Corfinkel y que se puede encontrar de manera online, en donde pone en contraposición, digamos, en donde ofrece datos sobre la regulación de este empleo, cómo se ha ido regulando en los últimos años a raíz del cambio legislativo, ¿no? y un poco cómo está siendo la incidencia del mercado sumergido. Sí, hay datos, o sea, yo creo que ese estudio es así uno de los más recientes porque es del año 2017, creo recordar, así que ahí puedes tener información al respecto. Una de las cuestiones más complicadas o el debate que se plantea también sobre la regulación de este sector es que todo lo que pase porque las mujeres trabajadoras tengan mejores condiciones laborales, como puede ser la prestación por desempleo o como puede ser tener una pensión más elevada, está relacionada con la cotización. Si los empleadores familiares tienen que pagar una cotización similar para una trabajadora de cuidados en el hogar al de un trabajador general, no se sostiene porque no tendrían la economía familiar no es tan elevada como para poder realizar este tipo de cotización, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que buscar una solución también entre los responsables de las políticas públicas y los que se dedican, los profesionales que se dedican a gestionar, ¿no? o a nuestros responsables políticos y las propias organizaciones de trabajadoras de hogar, es donde tienen que incidir y buscar una solución. Desde la academia, la verdad es que siempre ha sido muy complicado trasladar nuestros resultados a aplicar realmente un cambio en la regulación. Más allá, se ha hecho, bueno, pues sí, hay conversaciones, etcétera, pero la pregunta es, aún en la última reunión a la que he podido ir sobre este tema, que ha sido en diciembre en Madrid, en donde se hacía una revisión del trabajo doméstico en España, la representante de la OIT nos preguntaba cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta concreta sobre este tema, ¿no? Y ahí es en donde yo creo que es muy complicado poder aunar perspectivas. Una de las cuestiones que decían también de la dificultad de generar una regulación más efectiva para tener unas mejores condiciones pues de vejez, ¿no? en el futuro o la prestación por desempleo, eran las cotizaciones, y otra cuestión es que no existe una asociación de empleadores o sea, la patronal, en este caso, los empleadores no están asociados, con lo cual no tienen cómo se negocian esas cotizaciones, depende más de los propios sindicatos de las trabajadoras de hogar que de la otra parte, ¿no? que son las familias empleadoras. Pero yo creo que sí se van a producir avances en ese terreno, y sí conozco algunas investigaciones que se empiezan a llevar a cabo para vislumbrar cuáles son las tácticas que hay que realizar o los mecanismos para cómo puede aportar dinero el Estado sin que recaiga en manos de las familias empleadoras, porque realmente no van a poder asumir una cotización muy elevada,
¿no? Para contratar a un trabajador dentro de su hogar. Eso es, creo que, mi reflexión al respecto. Sí, muy breve. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Y en esta tríada de Estado, familia, mercado, si regulamos el servicio doméstico jugando con la familia como empresa, ¿no? y el mercado, es muy difícil equiparar derechos y lograr cotizaciones a la seguridad social sin una política social que garantice este derecho. Creo que este es un poco el tema de debate de fondo, de por qué no se ratifican determinados convenios o inclusive por qué la reforma del Real Decreto de 2011 generó más número de altas pero menor base de cotización. Claro, porque al final las familias pues sí te dan de alta ante el temor de una posible inspección, pero muchas de ellas el incentivo era dar de alta menos volumen de horas del que la mujer realmente estaba trabajando, con lo cual acabas haciendo de nuevo, incrementas la economía sumergida aunque tengas más número de altas. Y un último comentario en cuanto a lo que planteabas de las mujeres que están ya aquí mucho tiempo desarrollando esta tarea, está el tema de la jubilación, que sin duda es un elemento clave. Pero, por ejemplo, ahora en el Consell de Inmigració, que antes les mencionaba del Ayuntamiento de Barcelona, un tema que apareció como una reivindicación muy fuerte de las asociaciones de mujeres, que hace unos años era un tema que no preocupaba demasiado, tal vez porque era un fenómeno más nuevo, es que muchas de estas mujeres ahora que llevan 10, 15, 20 años desarrollando esta tarea empiezan a tener enfermedades que las incapacitan para el empleo, que probablemente no estamos hablando en términos de jubilación por edad y que no son reconocidas, desde temas de lesiones muy fuertes en la espalda que las incapacitan ya para trabajar en el mismo sector y por supuesto fuera, o inclusive por la manipulación de productos químicos, también se mencionaba. Eso no está reconocido, no es una enfermedad por motivos laborales. Y claro, y este tema estaba ahí. Y lo hemos visto en mujeres que incluso retornan a sus países de origen en una situación absolutamente, claro, que no tienen ningún tipo, a una edad todavía joven, y si se plantean su vida aquí, evidentemente está el tema de la jubilación, pero en mientras tanto, estas mujeres no tienen cabida en el mercado laboral, porque antes hablábamos de la hostelería, pero la hostelería es un trabajo duro también. Y es un fenómeno que ya se había empezado a abordar en Cataluña con el tema de los hombres en la construcción, que ya se estaba viendo este proceso de reemplazo, que a una cierta edad, pues evidentemente, sobre todo en la economía sumergida, se optaba por varones más jóvenes, con lo cual había hombres, sobre todo de perfil marroquí, de unos 50 años, que tenían ya una difícil empleabilidad por el tema de edad. Pero aquí en el servicio doméstico es un tema que yo creo que hay que trabajarlo, que es todavía... Y otro gran tema también, y ya con eso termino, el de los abusos sexuales dentro, de la violencia dentro del servicio doméstico. También es un tema muy invisibilizado que en este Consell por parte de las mujeres también aparecía como algo que requería mayor visibilización a través de medidas, pero también a través de la investigación. Yo creo que estos son nuevos, entre comillas, temas para la agenda que hay que considerar. Y el de la edad me parece un tema, tanto la jubilación como todo este tipo de trayectorias dentro del servicio doméstico, que para muchas mujeres son muy difíciles de poder sostener por temas de salud. Muy bien, va a haber una última intervención del público y ya damos paso, bueno, vamos a intentar que sea la intervención breve y ya damos paso al café, ¿de acuerdo? Buenos días, muchas gracias por la conferencia, por las dos exposiciones que se han hecho y... Vale, gracias. Es una reflexión la que voy a hacer, la del servicio doméstico, en este caso, en el caso español y en el caso más concreto del País Vasco, se ve claramente por la exposición que habéis puesto y creo que por la experiencia que tenemos los que estamos aquí en esta sala, realmente está sentado sobre las mujeres extranjeras. Son las mujeres extranjeras que están sufriendo las desigualdades, las humillaciones y algunas veces las relaciones injustas laborales que llegan a una semiesclavitud. No hay que ir a Arabia Saudí ni a Qatar, sino que aquí mismo también a veces está muy cercana a la esclavitud. La pregunta no es una pregunta, es, no sé, como una propuesta, puesto que las relaciones, y según las conferenciantes han dicho que son unas relaciones
desiguales entre mujeres, entre las mujeres que vienen y con las mujeres que están. Las mujeres que están en este momento están en un momento álgido de lucha por la igualdad, que es el movimiento feminista. Yo pregunto si este debate no sería bueno llevar a este seno del feminismo del Estado español, donde se está dando las injusticias, las relaciones injustas entre mujeres de un lado con mujeres de otro lado. Se nos sería bueno que nos juntáramos y nos pusiéramos a pensar y a buscar, aparte evidentemente de la legislación que tiene que adecuarse a la situación. A ver si no sería interesante pues, buscar un espacio, un encuentro, llevar este debate al espacio feminista para que entre las mujeres de un lado y las del otro lado nos encontremos y nos pongamos a hablar de ello abiertamente. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la intervención. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí existen algunos espacios ahora de confluencia. De hecho, el movimiento feminista español yo creo que se ha enriquecido muchísimo del aporte de las mujeres migrantes y especialmente de las procedentes de América Latina, que eran las que estaban trabajando en este ámbito del servicio doméstico. Y experiencias, pues hay varias, ¿no? Es decir, hay cada vez más organizaciones que buscan esos espacios de confluencia y de debate. De hecho, en este foro que comentaba que estuve en Madrid en diciembre pasado, era un espacio de confluencia desde el feminismo para hablar sobre cómo mejorar estas condiciones laborales del servicio doméstico y donde había mujeres pues, españolas de toda la vida y otras pues, que eran de origen migrante, ¿no? Yo creo que es muy importante además porque si alguien ha enseñado también a la lucha entre las nuevas generaciones de mujeres son las mujeres migrantes. Y en América Latina existe una tradición de movilización mucho más elevada que la que tenemos o la que tienen las nuevas generaciones en España. Y yo creo que esa confluencia se ve entre las mujeres jóvenes, se ve con mucha claridad, o por lo menos yo lo puedo ver desde el ámbito en el que yo las veo, que es en la universidad, y sí creo que hay ese espacio de confluencia. Pero está claro que el diálogo tiene que ser más, ¿no? y buscar más esa interseccionalidad entre las diversas componentes que dan la desigualdad, ¿no? La clase social, el origen étnico, y que no se convierta el movimiento feminista evidentemente en un movimiento de mujeres de clase media, blancas, ¿no? Es necesario generar esa confluencia. Sí, yo también estoy de acuerdo en que esta confluencia es necesaria, pero que al mismo tiempo a veces está el discurso y también hay que asumir algunas contradicciones de base que a veces son más complicadas de asumir, ¿no? Porque se puede estar hablando mucho tiempo sobre todo el tema de conciliación vida laboral, familiar y personal, y es un gran tema y que nos merece muchísima atención desde la agenda política y social, pero claro, al mismo tiempo asumir que en nuestro modelo hoy por hoy esta demanda convive con aceptar que haya mujeres a las que se les niega ya no la conciliación en sí, sino lo que antes planteaba y claro, y eso de por sí ya es incompatible. Y que a veces sí que da la sensación de que algunos debates parecen desconectados, ¿no? Conciliar, pero hay mujeres, ya no es que deban mejorar su conciliación, sino que como punto de partida ya se les niega el derecho a la conciliación más básica y fundamental. Yo creo que este tipo de incompatibilidades deberían asumirse de forma mucho más estructural, porque son parte del modelo y conviven y están en el mismo, y estoy de acuerdo con su intervención en este sentido. Gracias. Bueno, gracias a todas, gracias a Sonia y a Raquel por vuestras intervenciones. Hacemos ahora una pausa para el café y continuamos luego con la mesa redonda Cuidados y Servicio Doméstico en Euskadi. Vale.